Bueno, muy bien. Javier Velázquez, que es quien es congresista del APRA, además tiene muchos años en el Congreso, ha sido primer ministro también, es un líder, vocero oficial, por supuesto, del partido aprista, y Salvador Heresi, que es de Peruanos por el Cambio, están hoy en el programa y con ellos vamos a tocar varios temas, pero obviamente lo que hoy ha pasado está en la agenda, así que les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, señor Velázquez? Bienvenido. Buenas noches, Milagros. A todos, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Le agradezco. Bueno, usted creo que tiene que decirle algo al señor Juan Pari, al ex congresista, que directamente lo ha mencionado. ¿Usted tapaba todo? Pero si no era miembro de esa comisión. Pero el APRA tapa, ¿no? No, él se ha confundido. O sea, yo pensé que a través de tu programa me habían convocado a la selección para reemplazar a Galeses. O sea, Javier Velázquez tapa todo. O sea, para clasificar al Mundial. Yo no he formado parte de esa comisión. Qué vivo, No es viveza, pero... Ustedes los apristas son vivos. Mira, está buena la frase. O sea, de verdad que yo salté de felicidad. No estaba en forma, pero dije, voy a tapar por la selección para clasificar al Mundial. Pero, pero ¿por qué no quisieron investigarlo? ¿Por qué lo dejaron a París solo? Es que, o sea, no ahora lo que diga el señor Pari es la quinta esencia de la verdad, de la moralidad pública, por favor. Por favor. El señor Pari guardó el informe que vino de la Unidad de Inteligencia Financiera con respecto a ese entonces que era candidato don Pedro Pablo Kuczynski. Y el argumento que dijo para no perturbar el proceso electoral. Entonces, yo creo que las cosas se van a ir decantando, lo que hoy día ha publicado un diario es la confirmación de un hecho que es evidente. Ya, pero usted no estaba en la comisión, pero usted era el presidente del Congreso. No. En ese momento no era el presidente del Congreso. No, ¿quién dice? Juan Pari ha sido parlamentario el quinquenio pasado, yo soy presidente del Congreso en 2009. Cierto. Está bien. Estoy alineando mis neuronas. Y mayoritariamente el Congreso lo manejaba el nacionalismo. No, yo sé, señor Velázquez, pero... usted es un congresista experimentado y entonces ahora Pari ha dicho que, por ejemplo, con la interoceánica, y Álvaro Gutiérrez también ha dicho que le tendieron una trampa a la congresista para, como que ustedes limpiaron el camino a Toledo. Pero eso están diciendo, pues, entonces, y que al final todos se tapan los unos a los otros porque en el fondo no quieren ver el bosque. Una cosa es el aporte a la campaña, pero el otro es la gran ganancia con la interoceánica, con el gasoducto, con la línea 1. Eso es lo que importa. ¿Por qué tan sobrevalorado? Mira, la línea 1, vamos hablando de la línea 1. En el 2005, lo vuelvo a repetir obviamente al país, repentinamente, sin tener el expediente técnico que es el flujo del dinero que tú vas a gastar en algo, sin tenerlo, el gobierno del señor Humala, del señor Toledo, lanza la interoceánica del sur. O sea, sin saber cuánto iba a costar la obra, ni cuál iba a ser el diseño, el camino, lanzan, la exoneran. Por casualidad, el actual presidente de la República, que en ese entonces era presidente de Proinversión y ministro de Economía, se va de viaje y lo deja al señor Sota Nadal. Entonces exoneran del SNIP. Luego Proinversión saca un informe en menos de 20 minutos, donde a través de una opinión jurídica levantan el veto que había contra aquellas empresas que no podían contratar con el Estado porque tenían proceso con el Estado. Entonces a mí me parece que es poco democrático que el actual presidente no quiera dar su testimonio, que testigo, porque él ha sido ministro en ese entonces. A él no se le está acusando por ser presidente. O sea, los informes jurídicos yo los puedo cuestionar porque aquí nadie lo está acusando por un acto o función de su gobierno, sino porque él es una pieza importante. En el 2005 era ministro de Economía y la comisión necesita saber cuál es su opinión y yo creo que no alcanza respondiendo un pliego de preguntas, sino conociendo a García Belaúnde, a Mauricio, que son experimentados en estos temas de investigaciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se indignó? Yo he escuchado decir, no, pero proyectos, siempre varios proyectos los hemos exonerado del SNIP, pero proyectos como la interoceánica, que de inicio, en la imaginación graciosa de quienes lo lanzaron, dijeron $800 millones, y al final de cuentas nosotros tuvimos en el gobierno nuestro
que tener que aprobar la ingeniería de detalle que lo llevó a casi 3 o 4 veces más el precio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí no se ha tapado a nadie, aquí las cosas van a salir. Pero usted fue el que dijo que el informe de Pari no tenía validez. Yo tengo una opinión, por supuesto que lo vuelvo a repetir. Ahora, mira, ¿qué es lo que pasa, Milagros? El Parlamento no es fiscal, no es el juez. El Parlamento, las investigaciones parlamentarias tienen otra naturaleza. O sea, usted quería la foto de la coima. No es la foto de la coima. Lo que yo quería, los parlamentarios, los adversarios políticos, ¿yo qué puedo esperar de mis adversarios políticos? No, ellos no son jueces. Los fiscales y los jueces son los que tienen que determinar la responsabilidad de una persona. Estas comisiones investigadoras lo que tienen que hacer es diagnosticar si el acto de corrupción que investigan es sistémico o es Pero eso es lo que decía aislado. Pari, pues que era sistémico. No lo digo. No, sí, pues, Mira, señor Velázquez, yo te digo una cosa. Modestamente me someto a un debate de su informe de él y demostrar todas las inconsistencias que tiene ¿Usted se somete a un debate con él? Por supuesto, a ese informe. Ahora, bien, Mauricio tuvo un celo tremendo en esas cosas, pero nosotros no estamos acostumbrados a acusar a una persona sin que por lo menos haya indicios razonables. Por ejemplo, lo que ha aparecido el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Y veo que una señorita periodista que ha trabajado con el señor Humala dice, nosotros no nos pagaron el viaje lo pagó el partido. ¿Y por qué el partido no muestra los boletos que compraron para mandarlos a Brasil luego que ganaron la elección? ¿Se refiere a Cintia Montes? Por supuesto. Entonces, y dicen, no sabemos nada, que Barata ha dicho 3 millones, ahora son cerca de 1 millón. Todos sabemos que Fabre cuánto cobraba. Y todos sabemos a quién sirvió Fabre en el Perú. Entonces, eso que lo decante el Ministerio Público, la Fiscalía. Pero el Parlamento tiene otro tipo de trabajo. Esa investigación de Lavallato se va a caer si es que el actual presidente, con el mayor respeto que me merece, no da su testimonio. Porque él ha cumplido un rol muy protagónico en la decisión de esa obra, en la que luego se han pagado comisiones ilegales. Bueno, muy bien, señor Eresi. Primero su reflexión sobre todo lo que ha pasado con estas revelaciones y también lo que dice el señor Velázquez Gesquén. O sea, el presidente Kuczynski no ayudaría si acepta repreguntas, no podría esclarecer más cuál fue el anticucho y el sancochado de la interoceánica, por qué tanto apuro. Bueno, en primer lugar, compartir esta situación de indignación de toda la ciudadanía respecto de un tema que ya cuando estaba en el gobierno, digamos, los presidentes que han pasado, los gobiernos anteriores, ya se hablaba de la presencia de las empresas brasileñas y ha tenido que suceder que Estados Unidos atrape a este señor Odebrecht para que empiecen a destaparse todos los anticuchos de cada una de las gestiones anteriores, en las cuales, en el caso de lo que el día de hoy ha salido en el Diario del Comercio, es realmente un elemento indiciario más de que eventos irregulares se han producido y de que han estado involucrados pues personalidades como en este caso un expresidente de la República como el señor Ollanta Humala y su esposa. Es muy lamentable para el país tener a expresidentes en este tipo de situaciones. Por supuesto, nadie se alegra. Nos afecta nuestra imagen ante los ojos del mundo. Así es. Y en este caso yo quisiera resaltar que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha manifestado su disposición de expresar cualquier duda que tenga la comisión Lavallato. Pero Bartra ha dicho que, la presidenta, ¿no? Bartra ha dicho que no, pues, no es así, o sea, que él no puede mandar sin un cuestionario, que debería no hay ni siquiera opción a preguntar, que cómo es posible que el presidente simplemente mande lo que él cree que debe de enviar y no se pueda ni siquiera repreguntarle. Bueno, respecto a lo que señala, me parece que hay un desconocimiento o no hay una interpretación correcta de la Constitución en cuanto a la investidura del presidente. El presidente no está obligado a acudir a comisiones investigadoras. La propia Comisión de Constitución que presidía Miki Torres lo señaló en su momento. Sin embargo, a pesar de que el presidente no está obligado a concurrir, ha manifestado su disposición a expresar
por escrito cualquier duda y por lo tanto la comisión Lavallato no debería entrar al terreno de la pataleta, sino creo que podría aprovechar la oportunidad para hacer todas las preguntas vía cuestionario que tenga, sobre las cuales tenga duda y poder esclarecer la participación del presidente Kuczynski, que por cierto ha sido en este tema de la interoceánica absolutamente transparente, porque el tema de toda la rapidez con la cual se dio el tema de la interoceánica fue porque en principio el Congreso de la República declaró de interés nacional la obra de la carretera interoceánica. La culpa fue de ustedes. No, hay una responsabilidad de varias instituciones que han participado y es el Ministerio Público, que por cierto, Ministerio Público que está, hay una sensación de que no se está actuando ni con la velocidad ni con la profundidad de otros indicios que hay, porque el tema de las empresas brasileñas y sus aportes son temas que están no solamente vinculados a la gestión gubernamental de gobierno nacional, sino también a la gestión de la Municipalidad de Lima. De Villarán. Por la cual los ciudadanos de Lima tenemos que pagar 5 soles 30 de peaje, o sea, por lo cual otras personas están ya pagando una sanción del del Poder Judicial. Ahora todavía no se dice nada con respecto a ese tema, que me parece ha sido obvio. ¿Con qué plata se financió la campaña de la revocatoria? ¿Con qué dinero se financió la campaña municipal del 2014? Una candidata con 9% de intención de votos, gastando millones. Es una cosa inédita, insólita en la historia política de las elecciones municipales. Que un candidato que tiene 9% de intención de voto tenga una campaña millonaria. Y entonces ese es un tema. En la campaña, yo postulé como candidato, en los debates, y ahí consta en los debates, preguntaba cuál es el origen de los fondos como los que ustedes financian sus campañas, y nunca nadie dijo nada. Me parece que esa es una arista y una línea de la investigación en la que también se tiene que profundizar, por cierto. ¿Usted cree, señor Velázquez Quisquén, que la Fiscalía está a paso de tortuga? Lenta, muy lenta. Pero ¿Y cree que está tapando a la APRA? No, al contrario, mira, te lo pongo así de sencillo, ¿ya? Te lo pongo así de sencillo. Una fiscal archiva una investigación a un político que no es de mi partido, que puede estar cuestionándose su patrimonio como el señor Ramírez. Entonces el fiscal de la Nación, que dice que no conoce la investigación porque él es fiscal de la Nación, cuando ve que hay una reacción en los medios contraria a esa decisión, en vez de decir el recurso que deben implementar es impugnar esa resolución para que el superior la revise y la corrige si es que está mal dada, vamos a investigar a la fiscal. O sea, pone en cuestión el veredicto de la fiscal. Pero en el caso del partido aprista, cuando este fiscal comete el despropósito de montar sobre un partido histórico que tiene 87 años, porque no lo ha hecho contra un militante, lo ha hecho contra el presidente de nuestro partido, de decir que él es jefe de una organización. O sea, todos los apristas ahora somos miembros de una organización criminal. Entonces, sin ningún indicio, sin ningún sustento, y el fiscal de la Nación, que no conoce los procesos de sus fiscales por el principio de la intermediación, él dice, si saludo ese informe porque está bien hecho esa investigación. ¿No te parece que hay ahí un doble estándar? ¿Cómo puedes creer que nosotros nos pueden estar ayudando? El presidente García nunca se ha resistido a ir al Ministerio Público. Va a ir la primera semana de diciembre que lo van a citar a la Comisión Lavallato a responder. Siempre se ha respondido. Entonces, ahora este fantasma de decir que al APRA lo protegen. Lo que pasa es que la enorme presión que ejercen sobre el fiscal de la Nación, como ya hay un presidente preso, ahorita por el tema de lavado de activos, hay uno que está prófugo de la justicia, entonces todos los presidentes también fueron coimados por Odebrecht. Entonces eso supone que todos los que tuvieron una relación contractual con Odebrecht o OAS recibieron sobornos. Entonces el principio de inocencia que están invocando las socias, las consorciadas. Entonces algunos... Alan García ha dicho, señor Velázquez Quisquén, lo acaba de decir en las últimas entrevistas que ha dado a
Raúl Vargas, a Mariela Balbi, en fin, bueno, y siempre lo está diciendo, que él nunca recibió un solo sol. O sea, que en Cristiano es que Barata y Marcelo nunca van a poder decir que le dieron plata porque nunca le dieron, ¿no? Yeah. Más o menos ese es el resumen. Sí. ¿Cabe la posibilidad, señor Velázquez Gesquén, a usted en su cerebro, le cabe la posibilidad de que estos señores solo aceitaron a la línea, a la tercera línea de base? O sea, que no fue para arriba. ¿A quien se doblegó? No, es que yo no voy a especular. La honra de las personas no se pone en tele de juicio. No, yo no estoy especulando. Mira, porque te lo pongo así. No, un segundito, permítame ahondar en mi pregunta. Y yo hoy día se lo dije a Daniela Bugatás, cuando dijo, porque él trató de inferir que solo se hace foco o cargamontón con Ollanta y con Nadine, y por ejemplo, no con Alan, ¿no? O con Keiko, que están en las anotaciones. Y yo en esto trato de ser muy precisa y objetiva porque, bueno, es mi carrera, es mi profesión. No hay nadie que haya dicho que le ha dado plata a Alan. Eso es verdad. Está solo en las iniciales AG. Bueno, la Fiscalía tendrá que investigar y tendrá que ir y preguntar por qué aparece AG. Pero ni Marcelo, ni Barata, ni no sé quién, nadie ha dicho le he dado 1 millón, 2, medio, 100.000, nada a Alan. Ya, eso es cierto. Es correcto. Alan en eso está correcto. Pero lo que no terminamos de entender, por eso le hago esta pregunta, y me encantaría hacérsela a Alan, pero no me acepta entrevistas, es lo siguiente. Fueron aceitados funcionarios de tercer nivel, ¿no es cierto? Pero por encima de él estaba Cornejo, y Cornejo era amigo de los Cocos. Y Cornejo, no sé si era amigo o enemigo, pero era muy cercano a Alan. Entonces, a usted, que es aprista y que es un líder aprista, ¿se le cocina que solo fue abajo? ¿O no, pudo subir a Cornejo? No, yo no voy a suponer, no voy a poner en telejuicio la honra de la persona, sería irresponsable. Lo que te quiero decir es lo siguiente. O sea, la estructura de la coima, a eso quiero llegar. No hablemos de nombres. Lo que te quiero decir es lo siguiente. El corruptor corrompe al que se deja corromper. Pero no todos se dejan corromper, por favor. ¿A usted le ofrecieron plata alguna vez como primer ministro? Pero si yo no he tomado decisión... Usted ha sido primer ministro, sí, señor. Pero nosotros los ministros no ejecutamos obras. Hay ministros sectoriales. Hay ministros sectoriales. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente, es la forma como se estira la presunta responsabilidad para llegar a alcanzar a Alan García. Este señor Luyo Cuba, sí, que en algunos medios amenazan que se va a someter a la colaboración, sí, ojalá se sometieran a la colaboración eficaz y pudieran decir a nombre o para quién pidieron ese dinero. Te digo lo siguiente, las responsabilidades políticas se asumen en línea ascendente. Por ejemplo, yo cuando fui primer ministro, el que tenía la condición de viceministro era una persona de mi confianza, era el doctor Chirinos. Yo le propuse al presidente que me firmara la resolución suprema nombrándolo. Él no me preguntó, él no me pidió que sea un hombre de su confianza, era de mi confianza. Entonces, ¿por qué de frente de un funcionario, un viceministro, un funcionario tercero, pasan de frente al presidente? ¿Tú crees que el presidente de la República... O sea, digamos, el filtro fue usted, o sea, no es que Alan filtró a su vice. No, estoy preguntando. Por supuesto que sí. Si hubiera cometido este doctor Chirinos, que ahora trabaja conmigo en la Comisión de Defensa del Congreso, si tuviera cometido algo, por lo menos yo tendría una responsabilidad política de haberlo designado mal, de no haberme claro, pero o sea, lo que usted me está diciendo es un presidente, o sea, llámese Alan, Toledo, así es. Ya, no designa a todos. Y te lo digo por experiencia. El presidente de la República a muchos viceministros ni los conocía. ¿Tú crees que a los ministros independientes, a Pedro Sánchez, que está en el Banco Mundial en Energía, ¿tú crees que el presidente les puso sus viceministros? Cada ministro pone su personal de confianza y responde. Claro. Entonces, ahora lo que quieren es, ¿por qué en el tema del metro el viceministro, por qué el comité de adjudicación? Ya te he dicho, el corruptor corrompe al que se deja corromper. Entonces ahora no podemos dar una línea horizontal y creo que ese es el temor del Ministerio Público. Como no le hemos encontrado a Alan nada en Lavallato, es cabecilla de una organización criminal. Eso me parece oprobioso y poco respetable en un Estado de Derecho, que se plantee eso y que se suponga ya desde el inicio de una investigación de que somos como esa banda italiana de la camorra que protegemos al jefe, que vamos a morir y ocultando lo que sabemos, por favor. Ese yo creo que es un agravio a un partido histórico, cientos de miles de peruanos que forman parte de este partido. Pero, a ver, una cosita, que usted me pone la pelota, pero ¿acaso Mantilla no se llevó todos sus secretos a la tumba? Esa es una legítima
especulación tuya, pero judicialmente a él lo condenaron por esos hechos y él nunca dijo de qué ese dinero... Yo lo entrevisté, le decía, pero dígame la verdad, ¿quién más sabía? Me miraba y me decía, él juraba y rejuraba, pero yo le decía, bueno, pues, pero... Y se fue con sus secretos a la tumba. Yo le he preguntado varias veces, porque él fue parlamentario conmigo, nosotros Sí, mensualmente nos sí. reunimos en su casa para él Sí. tener la agenda, y él nunca quiso responder sobre ese tema específicamente. no quiso, pero pues. hay que respetar su interioridad. Él fue sancionado por eso. Ya, ¿su Pero- hijo trabajó para Odebrecht? ¿Quién? Del suyo. ¿Sí? Colombia, ¿no? Por supuesto que sí. Ya, pero y eso, por ejemplo, ¿cómo entenderlo? Porque usted era ministro, ¿no? No. ¿Qué era, Pero, congresista? A mí me gustaría que cuando él venga, a mí me gustaría... ¿Y lo mira, puedo entrevistar? Por supuesto que sí. Por favor. Y a su señora que es colombiana. Pero... Su este yerna tema- es colombiana. ¿Cuál? Su nuera es colombiana. Sí, nací Ok. en Colombia, trabajaba ahí. Muy bien, pero usted, o sea, uno podría inferir, señor Velázquez Quesquén, que cuando uno es congresista de alto nivel, porque usted no era un cualquiera, ¿no? Usted ha sido presidente, vocero, junta de portavoces, era el líder del APRE, etcétera, y además ha sido primer ministro. Yo me acuerdo, además, cuando y no, lo hizo bien, el presidente García está contentísimo con usted, lo que sea. Bueno, no es pues no es un desconocido. Ya. Podría ser que una empresa brasileña, para congraciarse con usted, dijera, bueno, contrato a tu hijo, ¿o no? El 2015, cuando ya estaba el señor Humala, el 2015. Bueno, pero podrían ser ¿Y sabes, yo no quiero ofenderlo, pero podrían ser No, ¿sabes qué me gustaría? pagos a favores posteriores, ¿o no? ¿Sabes qué me gustaría? Sí. Y te lo puedo alcanzar en reserva si guarda la privacidad, de alcanzarte y pedirle a mi hijo que te entregue cuánto él ganaba ya. ¿Ya? ¿Y qué tiempo trabaja? Ahora mi hijo no trabaja, ya no trabaja, tiene una actividad privada ya. Pero él tiene 30 años. Él puede responder por estas cosas, por favor. Yo no Usted tengo le puede absolutamente nada que pedir, ver por con favor, tender el puente con él, porque yo Por quiero supuesto, entrevistarlo. por Ya. supuesto, O sea, no hay pero- nada de raro no, entre su hijo o sea, y Odebrecht. Porque es y que, te quiero pero decir es que lo si- nada, sus hijos, ¿cómo pues ganaron tanta plata con y te quiero decir lo Odebrecht? siguiente, con cargo a que te lo pueda demostrar. Ya. ¿Sabes cuánto ganaba mi hijo allá en Colombia? 5.000 soles mensuales. O sea, eso no es es un emolumento, es un... Por favor, así pagaban un favor, una cosa. Eso solamente cabe en la imaginación de aquellos que se rasgan aquí tu programa diciendo yo soy moral y honesto. ¿Y cómo han pasado por el Congreso? Yo tengo 21 años en el Congreso. Nunca me han sancionado en ética. Nunca me han sancionado en ética. Y aquellos que levantan la bandera de la moralidad pública, a ver qué digan esa lección. Son los que insinúan estas cosas. Todas las personas tienen el derecho de trabajar. Y creo que yo puedo responder por mi familia con la que vivo. Mi hijo hace muchos años que se independizó de mí y él está viviendo allá y reside allá, tiene su familia allá. Y yo le voy a pedir que en un determinado momento que te responda una entrevista. Él te la responderá. Muy bien. Y también creo lo que usted dice, que todos tenemos derecho a trabajar. Señor Eresi, lo que... Pero él trabaja en otro país, vive en otro país, su familia en otro país. Está bien. Nosotros los periodistas preguntamos, pero está bien, señor, queremos conocer sus descargos porque se dice de todo, ¿no? Sí. Y ojalá su hijo nos pueda dar una entrevista. Señor Eresi, hay algo muy importante que ha dicho el señor Velázquez Quesquén, que él, cuando uno es primer ministro, no ejecuta porque no es ministro sectorial, ¿no es cierto? No. Pero Kuczynski sí era ministro sectorial en la Interoceánica. Y entonces voy a volver al argumento de Velázquez Quesquén, para que usted defienda sí, claro, al líder de su partido, ¿no? Kuczynski era ministro de Economía, pero además era presidente de Proinversión. Y en la antesala de la Interoceánica hubo cosas muy extrañas. Por ejemplo, se bypasearon el SNIP. O sea, ¿por qué si el presidente Kuczynski no tiene nada que temer? Está todo absolutamente claro en su performance. ¿Por qué más bien no va y le dice a la comisión, a ver, un momentito, yo les voy a contestar todo, por favor nadie me va a faltar el respeto, porque en efecto al presidente se le tiene que respetar. Puedo aceptar todas las preguntas y repreguntas, porque el cielo está parejo, yo hice lo que debía. ¿Por qué no hace eso en lugar de levantar el velo de la sospecha en un país, señor, que está asignado por estos escándalos? Esa es la pregunta que tengo. A ver, en primer lugar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que él está en la
total disposición de aclarar cualquier tipo de duda que se plantee en el Congreso de la República, en el Ministerio Público, en los organismos encargados de hacer las investigaciones sobre todos estos temas de la trama Odebrecht y de la trama de las empresas brasileñas. Número uno. Con respecto a la participación del presidente de la República en el tema de la interoceánica, permíteme volver a reiterar. Sí. No, un segundito, señor Eresi. Pero él está dispuesto por escrito. Constitucionalmente el Yo presidente... sé, ya, olvidémonos del yo entiendo lo que ha querido decir el presidente y está en su derecho. Está premunido de una investidura. Totalmente, es el presidente y yo lo respeto, por Dios, yo respeto a los presidentes. Pero yo también quiero ponerme en la orilla de Velázquez Quején. Entonces, una cosa es responder por escrito, porque además le das tiempo a la persona para pensar, punto uno. No recibe las repreguntas de inmediato. Y se lo digo porque a mí me ha pasado 20 veces. No, pero mándame las preguntas por escrito. O sea, no les digo tu mamita te las mandará, pero... O sea, perdón, discúlpeme, no debería hablar así. Pero, discúlpeme, pido disculpas. No, por favor. No, es que no debería hablar Estamos así. todos apasionados por estas cosas. No, es que yo digo, yo nunca... O sea, pregunta-respuesta es que, bueno, salvo... O sea, por escrito... No sé, pues algo que sea el Papa, de verdad, que me diga ya milagros, doy una entrevista ya por escrito, bueno, ya santidad, ¿no? Pero, o sea, y aún así me gustaría hacerle varias repreguntas, le diría, pero otra cosa es un político, pues, ¿no? Entonces es mejor face to face, cara a cara, porque no es lo mismo decirle, a ver, este es el cuestionario, el presidente lo va a contestar con calma, imagino que asesorado también por sus abogados, o sea, por sus asesores políticos, ¿sí o no? Porque un presidente no es tonto, por algo está en Palacio. Y entonces, claro, ellos dicen, no, pues, nosotros queremos cara a cara porque queremos la repregunta. Queremos saber la respuesta espontánea. ¿Por qué no hacer eso si no hay nada raro en su lado? O sea, ya sabemos que hay cosas raras en Toledo. Pero si Kuczynski no teme, ¿por qué no hacerlo, señor? Yo quiero aquí hablar de la trayectoria de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, de PPK, en todos los años que tiene él en la política de nuestro país, desde el primer gobierno con Fernando Belaúnde Terry, jamás él ha tenido un cuestionamiento respecto a su trayectoria política en temas relacionados con corrupción de funcionarios. Entonces, no estamos hablando de una persona que ha sido anteriormente acusada por enriquecimiento ilícito, por peculado, o porque... De acuerdo. Es una persona que tiene una trayectoria de honestidad en su carrera política. Y en segundo lugar, él lo que está haciendo es salvaguardar la investidura del presidente. El mismo Javier a su momento ha dicho son adversarios políticos finalmente. Y efectivamente el presidente tiene que primero salvaguardar la investidura de la presidencia de la República, que personifica a la nación y que representa a todos los peruanos. Él está en la disposición de responder todas las inquietudes y preguntas que tenga la Comisión Lavallato y hacerlas por escrito. No está obligado a hacerlo, pero él ha señalado que lo va a hacer. Y en el tema ya en concreto, relacionado con este tema de la interoceánica, es el Congreso de la República el que a través de una ley declara de necesidad pública la ejecución de la obra de la interoceánica. Sí, pero una cosa es que declares de necesidad pública y otra cosa es que te bypases el SNIP. Claro. O sea, perdóneme, porque tú me puedes decir, o no, es de necesidad pública el aeropuerto de Jorge Chávez, claro que es la segunda pista, pero ayer estaba el ministro Yufra y ayer él mismo me ha hecho milagros, o sea, todo con calma, ¿no? Porque tampoco me puedo bypasear cosas. Entonces, claro, la interoceánica, ¿y cuántos camiones pasan hoy día por la interoceánica? De urgencia nacional era la carretera central. No sé si me dejo entender. Pero el Congreso hizo... ¿Por qué el Congreso, cometió su error. le da la necesidad pública? Se va a pasar el SNIP. Pero el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, en ningún momento él ha firmado ni ha autorizado ninguna exoneración del SNIP. Pero de repente él no ha tenido ninguna participación. Pero de repente porque sabía que no era correcto. Porque yo le quisiera preguntar eso. Y el presidente de la República le da entrevistas a los periodistas, no se le corre a los periodistas. Así que seguramente en algún momento tendrá la oportunidad de preguntar. Mira, yo quiero decir lo siguiente, las leyes per se no cometen delitos. Nosotros, ¿cuántas leyes aprobamos? Ustedes también se pasan declarando de necesidad pública. ¿Cómo van a haber hecho esta ley de las aerolíneas de...? Nosotros hemos votado en contra. Sí, pero pero no han hecho escándalo ahí los hemos votado en contra porque consideramos que era inconveniente la forma como se había presentado el proyecto de ley. ¿No? Pero además, yo hice una observación en el Pleno.
han restituido la vigencia de un artículo de una ley que está muerta, que está derogada desde el 8 de enero de diciembre del 2015. Claro. Esa ley está muerta. Y yo advertí, dije, ¿cómo van a restituir un solo artículo de una ley que está muerta? Se han sacado el cementerio del muerto y le han revivido el brazo. Ya, pero ahora me están matando, porque, ¿qué, Dios mío? ¿Qué tanto habla pues usted, señor Velázquez? No, mire, 22 te digo, nosotros hemos votado en contra. Usted se apasiona. Sí, yo soy apasionado, sí. Soy apasionado. Usted, ya, señor Eresi, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte a los violadores de bebés? Sí. Sí. ¿Usted, yo sí estoy de acuerdo. Yo creo que hay que denunciar el tratado en ese extremo. Y la castración de los violadores en general. O sea, no hay un ser más despreciable, bueno, que un asesino, pero más despreciable que un violador de niños y un violador de mujeres. No hay ser más despreciable en el mundo. A ellos todo el peso de la ley. Tenemos realmente en el Congreso una tarea y espero y estoy seguro que todas las fuerzas políticas haremos un ordenamiento jurídico para... Sí. Pero además de esto, tenemos también que hacer una gran cruzada por consolidar una sociedad con valores, por supuesto, que reafirme a la familia, que reafirme los valores cristianos, porque hay mucha disfuncionalidad. De acuerdo. Hemos visto a esta chica de 22 años asesinando a un pobre chifero. Al chifero. ¿Ha visto cómo lo mató? Con un revólver. No, pero esa violación a ese menor de edad. No, pero la violación a que el Estado tenga que mantener en una cárcel a un miserable como este durante 30 años, no lo va a poder resocializar, por favor. Ese elemento no. Mejor hay que eliminarlo. Y la pena de muerte, no solamente somos el único país en la que se aplica. O sea, usted sí votaría... En ese extremo, por favor, o sea, violadores de bebés, pena de muerte. El agravante de la indefensión de esa criatura, por favor. Y solo con eso termino. ¿Y usted qué piensa, señor Velázquez, del hashtag Perú País de Violadores? Yo creo que es una reacción, de repente que algunos no estén de acuerdo, pero que responde a las circunstancias del momento, a la indignación de cierto sector de la gente. Muy bien. ¿Usted qué piensa de ese hashtag? Coincido con Javier. Es un hashtag que responde a una sensibilidad, hay una indignación. A un hartazgo de esto, sí, ¿no? Estoy en contra de que los sometan a las pero tienen que hacer algo. ¿Cómo es posible que se hayan recortado beneficios a los violadores? Por Dios, revisen ustedes esas cosas. Tenemos un trabajo que realizar. Nosotros votamos a favor de ese proyecto de ley. Por si acaso no verás en esa relación ningún aprista. Todos votamos a favor de la ley. Entonces, que cada uno responda por su voto, ¿no? Sí, pero ustedes los apristas saben hacer bulla, señor Velázquez. Ahora ojalá que podamos pasar por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente es uno de los estamentos que impide que se establezca la pena de muerte para los violadores menores. El mundo al revés. Ahora están, mira, los terroristas, los condenados por terroristas, los que causaron 28.000 muertos, están saliendo y el Colegio de Abogados les abre los brazos para que trabaje, para que litigue. Le ganan en otros sitios se están entregando terrenos. El gobierno les está dando terrenos a los condenados por terroristas. Y los que enfrentaron al terrorismo, los que develaron en los penales, que fue una estrategia de Sendero, como lo ha dicho en el libro de Antonio Zapata, lo ha dicho la propia Lenda Iparraguirre, 30 años perseguidos por la justicia. El mundo al revés. ¿Este es el tipo de país que queremos? No, por favor. Señor Eresi, su galleta. ¿Quién se va a mandar a la alcaldía por Peruanos por el Cambio? Me gustaría, pero hay lamentables impedimentos. No, yo sé que usted ya no puede, pero ¿quién va a ser el candidato? Todavía no hay hay precandidatos. ¿Quién es? Está, por ejemplo, Bobby Matos, el alcalde de San Martín de Porres. Ya. Daniel Córdoba, también, que es una persona con la que hemos estado conversando. Oh, ya. Que podría ser una buena carta para la alcaldía de Lima. ¿Quién más? ¿Mujer, no? Todavía no, pero sería espectacular que encontrar una mujer con cualidades para desarrollar una buena gestión. Tampoco nos resistimos a la posibilidad de sumar esfuerzos con otras fuerzas políticas. O sea que de repente se unen a Acción Popular con Muñoz, porque me han dicho que Muñoz va a ser el candidato también de PPK. Me parece una buena candidatura. O sea que mis informantes no están tan equivocados. Es una buena candidatura la de Jorge. Le deseo lo mejor. Que no, ya van a unirse. ¿Quién va a ser el candidato de la APRA? Cornejo, evidentemente que no, pero ¿quién va a ser? Mira. Yo ya no soy dirigente, ahora los dirigentes están buscando quién va a ser, de verdad. Yo no soy dirigente, ahora he dejado de ser dirigente
Estoy en el llano. Usted es muy vivo. Ahora no, yo no sé, no voy a decir nada. que, Claro que sabe. pregúntale a Mauricio o a Elías Rodríguez, que son los dirigentes del partido. Ay, Mauricio ya no quiere tampoco venir. Siempre viene, siempre viene. No, pone bastante. Mauricio no corre las entrevistas. No, yo sé. ¿Qué dice? La persona que amas te dará una deliciosa sorpresa. Estoy enamorado. ¿No? Puede ser uno de mis hijos. Ahí está bien. Los hijos siempre nos aman. Y son Nosotros estamos deliciosos cuando reenamorados de están los chiquitos, Sí. como los míos. Yo los amo. ¿Qué La dice? nieta, yo tengo una Su nieta, usted de- tiene nieta, ¿no? Sí, va a cumplir 3 años. Tu trabajo duro pronto dará frutos. Clasificamos al Velázquez, que mundial. qué presidente. Clasificamos al mundial. Sí, ¿no es cierto? Por supuesto que clasificamos al Claro, mundial. ahí vamos a Rusia, de todas maneras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Le Un agradezco placer mucho, conversar señor contigo. Eresi, y Siempre muchas un gracias, placer señor Velázquez conversar Jejem. contigo. Gracias y ojalá pueda entrevistar a su hijo para que él mismo resuelva todas las dudas que le plantean en las redes, ¿no? Bueno, los señores de las aerolíneas quieren plantear sus pensamientos y ustedes saben que yo en este programa escucho a las dos partes y entonces va a venir Carlos Gutiérrez, representante de la Asociación de Empresas Aéreas, y Ramón Jiménez, Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Con ellos me voy a la pausa y luego les voy a contar que yo sí quiero ser alcaldesa y que me voy a lanzar. Ya regresamos.